Impresionante. Hoy en la mañana estamos todos encendidos desde temprano, disfrutando. Ahí. Estamos encendidos desde la mañana temprano con la bendición de poder pensar en todos los que se van sumando, se han sumado a la familia de Vida Plena. Venimos todavía del domingo Vida Nueva. Es otra iglesia que está hablando. Y pensaba y el domingo pasado todavía tenemos el recuerdo del tiempo de bautismo. Un lindo tiempo, ¿no? Un lindo tiempo, ¿cierto, María? Así que vamos a disfrutar juntos de todo lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana también. Estamos en un tiempo donde estamos hablando y compartiendo, y la palabra nos está guiando acerca del tema de la multiplicación. Y hoy en la mañana quería compartir nuevamente una palabra en esa dirección. Pero cuando comenzamos el año, no sé si recuerdan, hay una palabra allí, una palabra, un motor, una palabra guía, que es la que nos está acompañando, que está en Juan capítulo 7, versículo 38. Pero yo les voy a leer desde el 37 hasta el 39, que dice así. Hoy en la mañana no hice PowerPoint, nada, me rebelé. Así que hoy me van a tener que mirar a mí solamente. Y si no, cierren los ojos, como quiera, que les resulte mejor concentrarse. Pero dice así: en el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu, con mayúscula, es decir, al Espíritu Santo, que recibirían los que creyeran en Él. Y de eso se trata lo que Dios quiere y está haciendo a través de cada una de nuestras vidas. Ese es el plan, el propósito de Dios. Nosotros vamos a Jesús, tomamos de Él, recibimos de Él el agua de vida, pero no queda en lo que nosotros recibimos, sino que dice la palabra que a través nuestro, esa agua comienza a brotar como un río de agua viva. ¿Amén? Eso es lo que dice acá la palabra, y eso es lo que yo creo. Así es como funciona el poder de Dios, la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Hace poco, un tiempo, hay un lugar de campamentos muy bonito, muy lindo, de retiros espirituales allí en Córdoba, que nosotros hemos ido muchas veces como familia, cuando los chicos eran chicos. Y que tiene una vertiente de agua, ¿no? Esa vertiente es agua que brota naturalmente de la tierra. Y de esa vertiente, la pileta que ahí funciona, surge del agua de esa vertiente. Un arroyo que se forma allí también surge de esa vertiente. Y desde hace algún tiempo están colaborando allí también porque están comenzando un emprendimiento justamente porque se va a empezar a embotellar agua mineral, es tan pura o más pura todavía que la Villa Vicencio, ¿no? Que surge allí en Mendoza. Y cuando se mandó a analizar el caudal y el tipo de agua, una de las cosas que me llamó la atención es que esa vertiente arrojaba 12.000 litros de agua por hora. 12.000 litros de agua por hora. Algo impresionante. Sobre todo por el tipo y la calidad de agua, ¿no? que eso implica. ¿Y de dónde surgía? Había alguien que hizo una cañería, que se preparó, ¿no? Surgía de la tierra misma, propia de la creación de Dios. Nada más que simplemente recibirla y canalizarla. Y pensaba, del mismo modo sucede con tu vida y sucede con mi vida. Una vez que el Señor entra en nosotros, esa vertiente de agua, de vida fresca, nueva, comienza a fluir de nosotros y desde nosotros para ser de bendición para otros. Amén. Esa vertiente allí en Córdoba, en TEA, podría haber pasado siglos sin que nadie se diera cuenta de la importancia que tiene. Sin que nadie se hubiera dado cuenta que a lo mejor de esa vertiente podía hacerse una pileta, podía surgir agua para un arroyo. O más aún, podría surgir agua que dé de tomar y de beber
a cientos y miles de personas. Lo mismo puede pasar con tu vida y con mi vida. Si nosotros no nos damos cuenta que en nuestro interior tenemos un río de agua viva y dejamos que eso empiece a fluir y ser de bendición para muchos, puede ser que sin darnos cuenta atravesemos esta vida sin que esa agua bendiga a muchos. Desafío en esta mañana, ¿te animás a que tu agua, al agua que Dios vierte naturalmente y que fluye naturalmente de tu vida, sea de bendición para muchos? Muy bien, para los 5 que están de acuerdo, reciban entonces esa gracia en esta mañana. Todos tenemos esa fuente de agua viva en nosotros, todos. Jesús por eso nos anima una y otra vez a ir y a beber de Él. Muchas veces nos quedamos con esta primera parte del versículo. Mirá que es literal. Gracias, Cristian. O no era para mí. Me muero si me lo... Gracias. Mirá, de Córdoba hasta acá. Mirá, impresionante, Ariel. Mirá. Extraordinario. Muchas veces decía, nos quedamos con la primera parte de este versículo, ¿no? Que es cuando Jesús nos dice que todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Y es bueno, pero sería muy egoísta si nosotros solamente fuéramos a beber del agua de Jesús para quedárnosla y para saciar nuestra sed. Porque lo que dice la palabra es que esa misma fuente es de bendición y de vida eterna para muchos. Y yo quisiera animarles, querida iglesia, queridos hermanos, a que nos desafiemos en este tiempo a preguntarle al Señor cómo, en qué forma yo puedo empezar o puedo seguir siendo esa vertiente de agua. ¿Qué cantidad de litros de agua, de bendición, pueden salir de tu vida? Algo extraordinario. Dios tiene en su plan, en su mente, en su corazón, multiplicarse a través de nuestras vidas, a través de nuestros ministerios y a través de lo que Él ya puso en cada uno de nosotros. Esta semana, no, la semana pasada, cuando estábamos todavía leyendo el libro de Romanos, en el último capítulo 16, no sé si prestaron atención, yo tomé nota, allí cuando Pablo se pone a saludar, ¿vieron que son esos capítulos que más o menos uno los pasa así de largo, que se ven, ¿qué me puede decir? Que saluda a Filólogo, bueno, un montón de nombres raros, Aristarco, ¿no? Y uno lo pasa así de largo, quizás porque dice, bueno, me tomé el trabajito de contar a cuántos Pablo estaba saludando por nombre, ¿no? Y en ese capítulo solamente menciona 37 hermanos y hermanas, ¿no? Hombres y mujeres, aunque algunos de esos nombres son complicados de separar, porque para nosotros fuera de contexto es difícil interpretar si era un hombre o una mujer, pero la mayoría son posibles de entender. 37 personas saluda a Pablo por nombre. Y además, si se toman un segundo trabajito un poquito más profundo, se van a dar cuenta que ahí menciona a 5 casas, o 5 lugares, o 5 puntos de reunión. De varias de esas casas eran 5 lugares de reunión. Ahora, Pablo estaba dirigiendo la carta a los romanos, ¿sí? A quienes estaban viviendo en Roma. Pero resulta que él todavía no había podido ir a Roma. ¿De acuerdo? En la misma carta él lo dice. Tengo anhelo en mi corazón de llegar ahí, pero todavía no había llegado. Y entonces, ¿cómo sabía? ¿Cómo conocía? ¿Cómo tenía presente los nombres? Incluso de algunos cuenta detalles, ¿no? Porque Pablo tenía en claro esto y muchos de ellos se habían multiplicado de su propio ministerio, de su propia vida, de lo que él había sembrado en ellos. Algunos habían sido compañeros de prisión con él, lo habían acompañado en la prisión. Otros habían estado cuando él predicó el Evangelio en alguna de las ciudades y en las iglesias que él formó. Y ahora estaban en Roma. Yo miro sus vidas humildemente en esta mañana y pienso en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, y digo, ¿cuántos planes preciosos de Dios hay en cada uno de nosotros? No tenemos idea dónde Dios vaya a guiarnos. No tenemos idea de lo que Dios vaya a hacer por nosotros. Pero una cosa es seguro, y se lo firmo donde quieran, como en el libro que firmamos esta mañana, que Dios siempre va a buscar que nuestra vida sea útil y de bendición para multiplicarnos en otros. Así que estamos profundamente
profundamente entusiasmados y conmovidos con lo que Dios va a hacer y está haciendo en medio nuestro. En esta semana pensaba justamente cómo, y lo estuvimos charlando en algunos de los grupos de vida, cómo Dios permite que nosotros podamos multiplicarnos en otros, ¿no? Así como Pablo en Timoteo, y Timoteo en otros, y en otros, y en otros, y vimos cómo hay una secuencia ahí interminable que llega hasta nosotros hoy en día. ¿Hasta dónde va a llegar la secuencia de Dios o de la multiplicación de Dios en tu vida y desde tu vida, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar? Ya lo estuvimos hablando en unos domingos atrás. Pero en esta mañana quiero concentrarme en una historia hermosa, una historia que me ha hablado una y otra vez, y de hecho el Señor me llevó otra vez a esta historia, así que nuevamente lo voy a compartir y hablar de ella. Y el título del mensaje le puse todo esto para que se den cuenta que recién hice la introducción, ¿no? Así que, pero tranquilo porque después viene rápido. El título del mensaje le puse de la miseria al avivamiento. De la miseria al avivamiento. Y te lo voy a spoilear el mensaje. Porque el mensaje empieza por la miseria, pero termina con el avivamiento. Empieza por lo que alguien cree que es su vida, su realidad, sus circunstancias, pero termina con un avivamiento extraordinario. Y esto es, estoy convencido de lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios tiene para esta iglesia, lo que Dios tiene para tu grupo de vida, lo que Dios tiene para tu ministerio, lo que Dios tiene para tu familia. Esta es la característica de lo que Dios anhela. La miseria no es igual que la pobreza. La miseria es la pobreza sin confianza o sin esperanza o sin fe. Pero nosotros podemos entender y distinguir cómo Dios puede transformar esa situación en una situación de avivamiento. Así que voy a la historia, se la voy a leer rápido, aunque seguro muchos ya la han escuchado y la deben conocer. Dice: la viuda de uno de los profetas presentó a Eliseo la siguiente súplica: mi esposo, siervo tuyo, ha muerto. Tú bien sabes que él era temeroso del Señor, pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere llevarse a mis 2 hijos para venderlos como esclavos. Eliseo le dijo: ¿y en qué te puedo ayudar? Dime qué es lo que tienes en tu casa. Y la viuda le dijo: esta sierva tuya no tiene en su casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo: ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra en tu casa y enciérrate con tus hijos, echa aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme las vayas llenando. La viuda se fue a su casa, cerró la puerta atrás de sí y se encerró con sus hijos. Y conforme ellos iban trayendo las vasijas, ella las iba llenando de aceite. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más, pero en cuanto su hijo le contestó que ya no había más vasijas, el aceite se terminó. Entonces ella fue a contárselo al varón de Dios y este le dijo: bueno, ahora ve y vende el aceite y págale a tu acreedor y tú y tus hijos vivirán de lo que queda. Sin lugar a dudas, esta mujer comenzó su historia, o esta historia comienza con una situación de verdadera miseria. No era solamente pobreza, era miseria, de tal punto que ella no tenía ninguna forma de sustento. Y por lo visto, por lo que dice el texto, pareciera que tampoco tenía ninguna esperanza frente a eso. Y la verdad que si cualquiera de nosotros estuviera en su situación, probablemente sucedería lo mismo, porque en aquel contexto las mujeres viudas no tenían ningún tipo de sustento, no había jubilación. La jubilación hoy en día es un desastre, pero bueno, por lo menos, digamos, te permite subsistir. Pero en aquel entonces, digamos, no tenían ni siquiera esa posibilidad. Y además tenía hijos que dependían de esa nada que ella tenía. Así que sin lugar a dudas su situación era difícil. Pero lo primero que quiero mencionar en esta mañana es esto:
Dios conoce nuestra situación. Dios siempre está atento a nuestra situación. Y Dios obra en medio de nuestras situaciones. No es que a Dios le sorprende de repente y se encuentra y dice, mirá lo que le está pasando, se podrá hacer algo, sino que Dios ve nuestra situación e interviene en nuestra situación cuando nosotros podemos reconocer que hay Dios y que podemos acudir a Él. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Porque ella fue a hablar con Eliseo. Y dice así el texto, dice, la viuda de uno de los profetas se presentó a Eliseo con la siguiente súplica: mi esposo, siervo tuyo, ha muerto. Tú bien sabes que él era temeroso del Señor, pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere llevarse a mis 2 hijos para venderlos como esclavos. Ustedes saben que en la antigüedad, cuando alguien contraía deudas, no es que pasaba, decía, bueno, te refinancio la tarjeta, ¿no? Y te la vuelvo, te hago 250.000 pagos más, sino que de alguna forma tenías que afrontar esa deuda, y esa deuda era pagando con tus hijos, en primer lugar. Yo sé que algunos padres quisieran pagar algunas deudas por sus hijos, especialmente adolescentes, pero hoy no funciona así, no funciona. Pero en la antigüedad funcionaba así, y esta mujer estaba muy preocupada. Muchas veces llegamos a situaciones muy difíciles en la vida que nos colocan en esta situación al borde de la miseria. Quizás no miseria material, pero sí quizás situaciones en las cuales emocionalmente o familiarmente o situacionalmente estamos en condiciones en las cuales nos sentimos verdaderamente al borde de la miseria, sin ningún tipo de posibilidad de sustento, capacidad de salir adelante por nosotros mismos. Muchos hemos llegado al Señor de esta manera, ¿no? Con situaciones difíciles o destruidas, o lo que fuera. Es muy significativo que en el texto aparece la figura de un profeta muerto. El esposo de esta viuda había sido profeta, un hombre de Dios, muerto. Y permítame hacer una pequeña interpretación de esta palabra. Un profeta muerto en tu vida es como una palabra de Dios no cumplida, como un fracaso en la vida, como una falta de fe para creer aquello que Dios quiere hacer con tu vida, como un pecado que a lo mejor te trajo consecuencias, o como una iglesia o un ministerio que te lastimó, o como haber sido abandonado de alguna forma en la vida. Yo creo que muchos de nosotros probablemente de alguna manera nos ha tocado atravesar alguna de estas situaciones en las cuales parecía que la palabra que Dios había asignado, nos había dado a nuestra vida, ya había perdido valor, o había perdido significado o sentido, o la dábamos por muerta. Yo quiero animarte en esta mañana a que por favor, en el nombre de Jesús, entiendas y veas que no hay palabra muerta para Dios, que no hay profeta muerto para Dios, que lo que Dios ha declarado sobre tu vida, Dios está dispuesto a cumplirlo, y Dios está dispuesto a hacerlo. No importa cómo esté tu corazón, o mejor dicho, a Dios sí le importa, pero no es eso lo que determina, no es esa la situación, no es la miseria que te rodea lo que determina lo que Dios vaya a hacer, sino lo que vos puedas ver y creer de lo que Dios quiere hacer. Pero déjame añadirte un dato más que también aparece en el texto. Siempre, pareciera que siempre, que hay una de estas situaciones o estas condiciones en nuestra vida y que se nos ha caído quizás la palabra, aquello que nos sostenía, la convicción que nos sostenía, siempre aparece también el acreedor. Siempre aparece el que te va a pasar factura, como le decimos nosotros acá. El enemigo, claramente. Aquel que viene a cobrarse las deudas que no le corresponden cobrarse, pero él aparece y las quiere cobrar. Y siempre que estés atravesando alguno de este tipo de situaciones, acordate de esto.
va a aparecer el enemigo, va a querer cobrarse cosas y va a querer cobrárselas con las cosas, con lo que es más significativo para vos. En el caso de esta mujer viuda, sus 2 hijos. Necesito decirte en esta mañana algo que ya sabés. Esta mujer también lo sabía, aunque en su corazón estaba dejándose prácticamente morir. El Señor Jesús ya pagó cualquier deuda que el enemigo quiera venir a cobrar. Por favor, nunca le creas al enemigo cuando viene a cobrarte o pasarte facturas. Por favor, nunca le creas que hay un pecado tan grande en tu vida que Cristo no haya pagado. Nunca le creas que hay un error tan grande que has cometido en tu vida que Cristo no lo pueda sanar, no lo pueda restaurar. Nunca le creas que hay una herida tan grande que te hicieron o que te ocasionaron que Cristo no pueda sanar. Nunca creas que hay una situación tan terrible que termine arriesgando o corriendo tu vida de los planes de Dios, porque Dios vuelve a encaminar tu vida a partir de cualquier situación o de cualquier circunstancia que te esté tocando atravesar. Así que nunca creas al enemigo cuando te viene a pedir factura o cuando te viene a pasar factura. Empezá a hacer lo que hizo esta mujer. Buscá la palabra del profeta. Buscá la palabra de Dios. Buscá la palabra profética de Dios para tu vida, porque allí vas a encontrar respuesta. ¿Cómo te lo bajo a la práctica? Porque suena muy lindo en términos espirituales, ¿no? Pero ¿cómo te lo bajo a la práctica? Agarra tu Biblia, busca palabra de Dios hasta que Dios no te haya dado una palabra. No sueltes tu situación. No entregues tu vida al enemigo. No le entregues aquello que Dios te está tratando de convencer, lo que el enemigo está tratando de pasarte factura. Agarra la Biblia, busca palabra, ayuná, orá, clamá hasta que Dios, la palabra profética de Dios, venga sobre tu vida y vos digas: esta es palabra de Dios para mi vida. Amén. Amén. Te lo digo porque me ha tocado atravesar muchas situaciones de estas. No te lo cuento como alguien que la vio de afuera, sino como alguien que la vivió, y muchas veces he tenido que clamar, orar, ayunar, suplicar y llorar hasta recibir la palabra profética de Dios que confirmó, que me afirmó, y una vez que la recibí te aseguro en el nombre de Jesús que de ahí no te mueve nadie. Y eso es clave para tu vida. Sea cual sea tu situación, ahí es donde tenés que pararte, ahí es donde tenés que afirmarte, y de eso tenés que agarrarte. Nunca aceptes la factura que te va a pasar o querer pasar el enemigo, sino aferrate en la palabra profética de Dios. Buscala, reclamala. Sé como esta mujer que fue a Eliseo, fue al profeta. Y déjame que le meta un poquito más de emotividad al asunto, ¿no? Yo creo que esta mujer fue a Eliseo casi como sin esperar demasiado. Es una interpretación personal, no lo dice mucho la Biblia, pero casi como diciendo: mirá, acá estoy jugada, no tengo nada, así que si podés hacer algo. No sé cuál sea o cómo esté tu corazón, pero lo que quiero decirte es que llegues como llegues delante de Dios, Él te va a escuchar y te va a dar esa palabra, pero necesitas buscarla. Porque en esa palabra no solamente, te dije que te iba a spoilear el final, no solamente hay respuesta, sino que también hay avivamiento, hay bendición, hay poder de Dios que va a derramarse desde su vida, desde Él, para tu vida y desde tu vida. ¿Amén? Muy bien, vamos a ver qué le responde el profeta. Porque dice que Eliseo le dijo, me encanta, esto me encanta, porque a veces vos vas buscando algo. Y como pasaba muchas veces con Jesús, ¿no? Le iban a preguntar algo y Jesús le salía con otra pregunta, y entonces como que te quedás ahí regulando, ¿no? Porque el profeta le dice: ¿en qué te puedo ayudar? Como casi como diciéndole: mirá que yo, como profeta, como hombre, por más que sea hombre de Dios, no tengo la respuesta, ¿eh? Y entonces la dirigió claramente a lo siguiente. Fíjate lo que le dice: decime o dime
¿qué es lo que tienes en tu casa? Y la viuda le dijo, esta sierva tuya no tiene en la casa más que una vasija de aceite. Una vasija y aceite. Y acá quiero que te pares en esta mañana. Fíjate qué interesante, porque muchas veces lo más probable es que cuando nosotros buscamos esa palabra profética de parte de Dios, esa palabra de afirmación, esa misma palabra Dios la vuelve a nuestra vida y nos pone como un espejo y nos dice, quiero que te veas y quiero que veas lo que yo veo en tu vida y quiero que veas lo que hay, lo que yo ya puse en tu vida, lo que tenés en tus manos, lo que hay en tu casa, lo que hay en vos. Dios nunca va a partir de algo que no te haya dado primero. Siempre va a partir de algo que ya te dio y que ya está en vos, pero que la situación, la miseria, la situación en la que caímos es la que no nos permite ver. Parecía que esta mujer no tenía nada y sin embargo tenía todo lo que Dios necesitaba. Entonces, déjame que te diga en esta mañana también, si crees que no tenés nada, estás equivocado, porque tenés todo lo que Dios necesita para hacer lo que quiere hacer en tu vida. ¿Sí? No, pastor, pero yo estoy pasando por esto, usted no se imagina. La verdad que puede ser que no me imagine, pero una cosa tengo seguro, Dios ya te dio lo que Él quiere usar para sacarte de esa situación. Dios ya te dio, ya lo puso en tu vida, está en vos, solamente tenés que descubrirlo, tenés que mirarlo. ¿Dónde está? ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué hay en tu vida? Seguro que tenés una vasija y seguro que tenés aceite en esa vasija. Esa fue la respuesta de la viuda. Y ahí voy a estas dos cosas en las cuales quisiera que nos concentremos en esta mañana un poco más. En primer lugar, dice que esta mujer tenía una vasija. Y de alguna manera la Biblia se esfuerza, la palabra de Dios se esfuerza una y otra vez para tratar de que nos demos cuenta que nosotros somos vasijas en las manos de Dios. Así que lo primero que Dios te dice, lo primero que tenés para salir de cualquier situación sos vos mismo. Pero no vos mismo así nomás, sino vos mismo así como te cree como una vasija espectacular, especial, dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea la excelencia del poder que es de Dios y no de nosotros. Tenés una vasija que sos vos, pero además dentro de esa vasija tenés la presencia de Dios, el aceite, el Espíritu Santo de Dios que está en tu vida. Eso está en vos, eso sos vos. No tenés que esperar muchas cosas de afuera. Quizás esta mujer esperaba que Eliseo, no sé, vaya, saque plata, compre, busque y le lleve una respuesta, le lleve una solución. A veces estamos tan expectantes, siempre necesitamos de otros, porque así funciona la vida, pero no depende nuestra vida de otros. Nuestra vida depende de nosotros y de lo que Dios puso en nosotros. Así que si estás buscando una respuesta a tu situación, la respuesta está ahí, donde el profeta y la palabra profética te lo está marcando. ¿Dónde está? En tu vasija y en el aceite que está en tu vasija. ¿Cómo está tu vasija? Todos somos vasijas distintas. Mira, la Biblia habla de tantas vasijas, de tantas formas de vasijas. Y cuando... me estoy riendo porque estoy pensando en un ejercicio, ¿no? Te digo algo así. Imagínate a tu hermano con cara de vasija. ¿Cómo te lo imaginas, no? Y pueden salir muchas cosas, ¿no? Entonces, por las dudas, para que nadie se mire al otro y diga, ya te veo con este tipo de vasija. Pero todos somos vasijas distintas, ¿no? Yo la veo a mi esposa, por ejemplo, y ella pues, es como un vaso frágil, como un rigoló. Y me miro a mí y me veo como un Durax, ¿no? De esos marrones, que no sé si existen todavía. No importa cómo sea, hay vasijas tan distintas, porque Dios nos hizo distintos. Y quizás lo peor que podemos hacer es tratar de ser una vasija igual que el otro, porque Dios nos hizo de una forma, una vasija particular, especial. Hoy a la mañana hablábamos qué importante lo que Dios ha ido sumando, ha ido añadiendo al cuerpo, porque son vasijas distintas, no necesariamente iguales,
pero tienen un valor extraordinario. Cada vasija, cada uno de nosotros somos vasijas especiales que Dios creó y Dios formó. Y cada uno tiene su valor. Y cada uno tiene su característica. Algunas servirán para una cosa, otras servirán para otras, pero no les quepa la menor duda que todas son útiles para Dios. Y que todas son importantes para Dios. Todas son importantes para Dios. Si alguna vez deseaste ser una vasija como otra, yo te animo a que te mires a vos. Y que digas, y que empieces a amar la vasija que Dios hizo. Porque Dios no hace cosas malas, ni feas, ni raras, ni sin sentido. Si Dios te hizo una vasija con determinada característica, es porque Dios le encontró valor en esa vasija. Quiero serle sincero, ¿no? Total, encima queda todo grabado, pero yo muchas veces deseé ser otro tipo de vasija. Está bueno que uno admire personas. Yo tengo muchas personas que admiro, muchas personas que valoro, de las cuales me nutro, me interesan sus vidas, les busco consejo, que oren por mí, me acerco. Personas que valoro. Pero lo que aprendí con el tiempo es que ellos son un tipo de vasija y yo soy otro. Que nunca necesariamente yo voy a ser exactamente igual que esas personas que admiro, que puedo aprender cosas, puedo tomar cosas de ellas, pero ellos son una vasija y yo soy otra. Dios me creó con la forma que me dio. Y lo peor que puede haber es que a veces estemos siempre queriendo, deseando ser como otros, sin darnos cuenta que Dios quiere trabajar en nosotros. Y no a través de la forma o del sistema de comparación, sino a través del sistema de transformación, que es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Cuanto más yo miro la vida de las personas que Dios va añadiendo a la iglesia, más veo vasijas extraordinarias. Y ojalá, queridos hermanos, todos nosotros aprendamos el valor de cómo Dios nos hizo y podamos perfeccionarnos en cómo Dios nos hizo. Y no tanto querer ser como otros, o desear otras cosas, o buscar otras cosas, que a veces lo que hacen es debilitar el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Amén? Amén. No sé si están muy de acuerdo con esto que digo, pero honestamente creo cada vez más que Dios justamente nos crea de una manera tan diversa, porque anhela en esa diversidad manifestarse en cada uno de nosotros. Lo que sí quiero animarte, querido hermano, querida hermana, es que nunca dejes de limpiar tu vasija. Nunca dejes de purificar tu vasija. No voy a contar esta historia, pero vamos, porque está todo siendo filmado, pero no importa. Si vos tenés a vos te invitan a una casa, o si vos invitás a alguien a tu casa, vamos a hacerlo así, invitás a alguien a tu casa y le servís la mejor bebida que tenés, pero se la servís en un vaso sucio, que se nota que está sucio, por fuera e incluso por dentro. La bebida puede ser riquísima, puede ser muy buena, pero la persona cuando mira el vaso, como que le da cosita, ¿no? Tomar esa bebida. Y a lo sumo le va a pegar un sorbito así y va a decir: no tengo sed, le va a decir. No tengo sed, gracias. Perdón la comparación tan burda, pero honestamente, queridos hermanos, queridas hermanas, si hay algo que la Biblia nos enseña una y otra vez, es que todos los días nosotros tenemos que ir al Señor para que Él lave nuestra vasija, lave nuestros vasos. Porque lo que hay adentro es muy importante, demasiado importante como para que cuando nosotros se lo vayamos a compartir a alguien, pierda el valor de lo que hay adentro. Y la verdad que hay formas tan sencillas en las cuales el Señor nos enseñó que nuestras vasijas pueden ser purificadas, tan sencillas como ir a Él todos los días y decirle: Señor, perdóname mis pecados. Y dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si nosotros hacemos ese proceso diario, como cada vez que lavamos los vasos, terminamos de comer, lavamos los vasos. No dejás un vaso 5 o 6 días ahí con lo mismo, que se juntan las moscas. Nada, ¿vieron? Que tu vida y que mi vida sean así. Tomate aunque sea un momento en el día de tu vida para revisar tu corazón, tu mente, tus pensamientos y decirle: Señor, limpia mi vasija. Porque yo sé que tú te vas a multiplicar en ella, pero para que otros vean atractivo en ella, necesito que me purifiques. La diferencia entre Satanás y entre Dios es que Dios siempre está dispuesto a limpiar tu vasija y Satanás siempre está dispuesto a ensuciarla. Dios siempre está dispuesto a perdonarte y Satanás siempre está dispuesto a acusarte. Entonces, cuando vayas a Dios, no busques, no pienses en que vas a ser acusado, sino que vas a ser limpiado. Pero si te concentras en el enemigo, te va a pasar al revés. Muy bien, y voy cerrando, voy metiéndome en la recta final. Porque lo más importante de lo que esta mujer tenía, por supuesto, era su vasija, pero dice también que en la vasija había aceite. También en la Biblia, en innumerables ocasiones, el aceite es justamente esa imagen misma del Espíritu Santo de Dios, de la unción de Dios sobre tu vida. ¿Sabés que vos sos un siervo, una sierva ungida por Dios? ¿Lo sabes? Voy de nuevo. Te lo digo por lo siguiente. Muchas veces hemos creído que los ungidos son solamente aquellos que a lo mejor hemos sido llamados al ministerio pastoral. Es cierto, hemos sido llamados a un ministerio. Dios nos ha apartado para un ministerio y nos han ungido para ese ministerio. Pero eso no significa que quienes no sean llamados al ministerio pastoral no sean ungidos por Dios. Eso no significa que Dios no haya derramado su unción, la unción de su Espíritu Santo sobre tu vida. Eso no significa que el aceite de la presencia de Dios no esté en tu vida. Nunca menosprecies el aceite del Espíritu Santo que está en tu vida. Te lo repito, nunca menosprecies el aceite del Espíritu Santo que está en tu vida. Cuando estás en medio de la peor situación, mirá que la presencia de Dios está en tu vida. Y no estás solamente para solucionarte un problema, estás para llenar tu vida, estás para darte bendición hasta que sobreabunde. Porque esa presencia, esa gracia, esa unción está en vos. Y si tu vasija está dispuesta, y si tu corazón está dispuesto, y si está dispuesto a limpiar tu vasija, ese aceite va a empezar a producir frutos, y frutos en abundancia. Porque la unción del Espíritu Santo en tu vida es poder que te llena. No lo digo yo, dice la Biblia, Efesios 5:18, no se emborrachen con vino porque en eso hay desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Cuando estás en situaciones en las cuales no entendés muy bien y estás ahí, estás comprimido y estás como atareado, en el nombre de Jesús, empezá a mirar dentro de tu vida y empezá a buscar la unción del Espíritu que está en vos. Empezá a pedir la llenura del Espíritu Santo. Empezá a pedirle al Señor que así como Dios puede llenar un vaso, como vos podés llenar un vaso de agua, Dios por medio del Espíritu puede llenar tu vida. Claro que el Espíritu no es un fluido, el Espíritu no es un líquido, el Espíritu es la presencia espiritual misma de Dios. Pero dice la Biblia que vos podés ser lleno de esa presencia, que vos podés ser lleno de Él. Entonces lo primero que tenés que hacer, como esta mujer viuda, es poner allí tu vasija, mirar el aceite que hay allí y empezar a mirar el milagro de lo que Dios está haciendo, y que es empezar a llenar ese recipiente, esa vasija que estaba por allí, quizás con un poco de aceite, pero la presencia de Dios quiere llenar tu vida. La unción de Dios quiere completar tu vida. Dice Filipenses 1:6, estoy seguro de que Dios, que comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada
cuando Cristo vuelva. El Espíritu Santo no solamente comienza una obra, sino que la completa permanentemente. Cuando Dios que está en tu vida, Dios quiere completar tu vida. No es a media, no es que Dios se ocupa un poquito de esto y un poquito de aquello. Y a ver, Señor, ahora hoy ocupate de esto. Y Señor, mañana necesito que te ocupes de esto. Y Señor, mañana tengo esta situación de trabajo, ocupate de esto. Y mañana tengo esta situación con los estudios, ocupate de esto. No, Dios completa nuestra vida. ¿Sabes lo que significa que Dios completa? Que dentro de la completud de Dios entra todo lo que tenés en tu vida. Todo, absolutamente todo. Hasta el aire que respirás. Cuando estuve con COVID tuve una experiencia impresionante porque empecé a tener dificultades respiratorias y a la noche me empecé a sentir muy incómodo. Y en una de esas noches empecé a leer y Dios me reveló que aún el aliento y lo que nosotros respiramos viene de Él. Y sentí el soplo del Espíritu, de la presencia de Dios, mostrándome y llevándome a respirar con libertad y ver que todo en nuestra vida, la completud de nuestra vida, cuando le dimos lugar al Señor, es del Espíritu. Y cuando nosotros empezamos a poner todo bajo la unción del Espíritu, entonces vas a empezar a ver cómo todo en tu vida comienza a tomar otra dimensión. Todo. No por partes, no por pedazos, todo. Cuando todo lo pones bajo la unción del Espíritu, el Espíritu empieza a manifestarse en tu vida con poder. Y ya no necesitas solamente ir al Señor para beber, sino que empezás a fluir por parte del Espíritu. Porque la unción de Dios sobre nuestras vidas no solamente nos llena, no solamente nos completa, sino que también nos desborda. Porque nosotros no podemos contener a Dios. Somos tan pequeños y por más que tu vasija sea muy linda, muy buena y por más que en esta mañana te vayas convencido de que la palabra te habló y te dijo sos una vasija espectacular, hermosa, preciosa, quiero decirte que ni tu vasija ni mi vasija pueden contener la plenitud de la presencia de Dios. Entonces cuando nosotros le damos lugar a la unción del Espíritu, el Espíritu empieza a fluir y a desbordar nuestra vida. Fíjate lo que dice el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, rebosando. Esto es lo que Dios anhela de nosotros cuando habla de la multiplicación. Nosotros no necesitamos solamente tener de Dios, nosotros necesitamos ser llenos de Dios y nosotros necesitamos empezar a multiplicarnos en el Señor. Dios tiene que empezar a derramar desde nuestra vida en la vida de otros. Su gracia, su presencia, el Espíritu Santo se manifiesta a través de nuestras vidas. Amén. Y termino con esto. Quiero que, dice el texto que después fue, ya lo leímos, le dijo, ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías, todas las que puedas, no pocas, dice otra versión. Y luego entra en tu casa y enciérrate con tus hijos y allí empieza a echar a compartir ese aceite. ¿Sabes cuántas vasijas vacías hay? Todas las que no tienen al Señor, que no tienen ni siquiera ese poquito de aceite. Aunque no lo sepan, hay cientos, miles, millones de vasijas vacías alrededor nuestro. Vasijas que Dios creó, porque Dios las creó igual que a vos y a mí, le dio un formato, le dio un propósito, pero están vacías porque no tienen de Dios. Necesitan ser llenas. Una canción vieja que decía, siempre habrá vasos vacíos en medio de la ciudad, ¿no es cierto? Siempre hay vasijas vacías en la ciudad. Los vecinos tienen vasijas vacías. ¿Quién las puede llenar? El aceite de la unción del Espíritu que Dios empieza a derramar en tu vida. Dios no solamente llena tu vida, no solamente completa tu vida, sino que empieza a derramar de tu vida en la vida de Dios. Amén. Quiero que hagas un ejercicio espiritual conmigo en esta mañana. Cerra tus ojos un instante allí y por favor, toma lo que la palabra te está mostrando.
lo que el Espíritu te está revelando. ¿Podés ver tu vida como una vasija especial creada por Dios? ¿Podés ver tu vida como una vida que el Espíritu Santo está comenzando a llenar ahora? ¿Podés ver tu vida completa por la cobertura del Espíritu, no solamente una parte? Si hay partes de tu vida que no le asignaste al Señor en esta mañana, yo te invito a que las pongas bajo la autoridad del Espíritu. ¿Podés ver cuántas vasijas vacías hay en la ciudad? Te pido, Señor, en esta mañana que nos des una visión como iglesia, que nos ayudes a ver Santo Señor. Gracias por tu diseño. por ayudarnos a ver cuántas vasijas vacías hay en esta ciudad. Cuántas vasijas vacías sin tu presencia, Señor, hay en este tiempo, en el mundo entero, Señor, que necesitan ser llenas de ti hasta que vos vengas, Señor. Ya tenemos tan cerca tu presencia. Ayúdanos como aquella parábola de las vírgenes a no descuidar el aceite que pusiste en nosotros, pero por favor ayúdanos a derramar de ese aceite en muchos otros. ¿Podés ver en esta mañana esta misma visión? ¿Podés verla? Entonces yo te animo en el nombre de Jesús que no tengas temor a multiplicarte en otros. No tengas temor a que Dios derrame de lo que puso en tu vida en otros. Es la palabra profética por medio de la cual Dios quiere volver a levantar tu vida, a darte el propósito, a mostrarte. Podés ver tu grupo de vida derramándose y derramando de la unción del Espíritu Santo sobre muchos otros grupos que van a salir. Y por favor, seguí con tus ojos espirituales abiertos y tus ojos físicos cerrados un instante más. ¿Podés ver, iglesia, en esta mañana que de esta iglesia Dios quiere comenzar más iglesias? Porque hay muchas vasijas que tienen que ser llenadas en muchos lugares hasta lo último de la tierra. Y Señor, en el nombre de Jesús, nosotros queremos derramar del aceite de tu unción. No queremos ser escasos, porque hay mucho que estamos recibiendo, mucho. No lo queremos guardar, queremos derramar, queremos ser completos y queremos que te derrames sobre nuestras vidas y desde nuestras vidas. Déjame una palabra, por favor, seguir un instante más. Este es un momento espiritual. Te pido que seas un instante más allí en comunión con el Señor. Para algunos en particular, en esta mañana Dios quiere subrayar una parte de esta palabra. Y quiere decirte que tenés que comenzar por tu casa. Tenés que cerrar un tiempo las puertas y tenés que juntarte allí con los íntimos en tu casa y empezar a derramar allí esta multiplicación extraordinaria. No descuides lo más precioso que Dios te encomendó. Está allí mismo, en tu casa, dentro de tu casa. Comenzá allí
Para algunos en particular esta palabra en esta mañana, Dios la está profetizando. Tomala, recibila y aplicala hoy mismo, en el nombre de Jesús. Y vas a experimentar cómo la unción del Espíritu empieza a manifestarse a través de su vida. Termino con esto, Señor. Lo que se multiplica no es tu vasija, sino el aceite que hay en tu vasija. Quien se multiplica es Dios mismo, no sos vos. Vos sos simplemente una vasija que llena de Dios y que derrama de Dios en otros. Y eso sucede incluso con tus hijos, sucede incluso con tus personas cercanas. No es una multiplicación automática, es la multiplicación de Dios, del Espíritu de Dios, de la unción de Dios en la vida de otros. Por eso yo quiero animarte a que tomes un tiempo allí de oración, intimidad con el Señor. Y solo delante de Dios tomes este tiempo de intimidad con Él. No sé cuál es tu situación, cómo estás, si estás en un tiempo de miseria, en el cual te cuesta ver incluso la presencia de Dios en tu vida, en el cual perdiste la palabra profética que Dios te dio, en el cual estás demasiado herido, demasiado herida, para poder entender que Dios quiere que te multipliques. Cual sea tu situación en esta mañana, yo te invito a que busques esa palabra profética de Dios que ya sembró en tu corazón, que ya puso en tu vida, que marcó tu dirección. Que no le hagas caso al enemigo que viene a pasarte factura, porque Jesús ya pagó esa factura. Que empieces a creer en la palabra profética de Dios sobre tu vida. Y que dejes que el Espíritu Santo haga su obra. Que empiece a llenarte. Limpia tu vasija. Pedile perdón ahora al Señor, ahora, allí donde estás. Pedile perdón. Pedile perdón. Pedile perdón por aquellas cosas que ensuciaron tu vasija. Pedile perdón ahora, el Señor está limpiando en esta mañana. Sí, Señor, gracias. El Señor está limpiando nuestras vasijas en esta mañana una vez más. ¿Tenés allí? ¿Lo ves al Señor? Su presencia en tu vida. Pedile ahora que te llene. Pedile ahora que te llene. Haz ese ejercicio espiritual conmigo. Decirle, Señor, llename ahora. Llename ahora. Y si empezás a sentir y empezás a experimentar o empezás a discernir, no hace falta que lo sientas, pero empezás a discernir que el Espíritu Santo te está llenando, simplemente ponete de pie, levanta tus manos al cielo, deja que el Señor te llene. El Espíritu Santo de Dios, la unción de Dios llene tu vida en esta mañana, ahora. Empezá a pedirle ahora que el Señor empiece a completar todas las áreas de tu vida. Todas. Aquellas que fuiste egoísta y no se las entregaste, aquellas que te parece que Dios no puede hacer nada, en el nombre de Jesús en esta mañana, entregáselas. Allí, ahora. Sí, Señor. Completa. Los planes que Dios empezó, Dios los termina. Empezá a darle lugar a Dios en ese lugar. Empezá a reprender aquello que el enemigo una y otra vez viene a acusarte sobre lo mismo.
Empezá a echar fuera de tu vida todas esas porquerías que una y otra vez vienen a opacar tu vida y a ensuciar tu vasija. Cree en el poder del Espíritu Santo, que Él la puede eliminar de tu vida. Pero empezá a clamar, empezá a ponerlo en oración, empezá a ayunar, empezá a luchar. No seas cobarde. Poner en las manos de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, en esta mañana el Espíritu Santo de Dios está limpiando tu vasija, está completando tu vida, la está llenando ahora. Y Dios empieza a derramar, empieza a sentir como el Espíritu Santo empieza a quemar el fuego en tu interior y empieza a derramarse desde tu vida y se vuelve algo incontenible de tal manera que necesitas compartirlo con otros. Necesitas derramar de lo que Dios te dio en otros. Esos dones, eso que Dios te dio y que lo tuviste contenido, Dios se está moviendo en esta mañana a que empieces a pensar en cómo vas a derramarlo en otros. Y amada iglesia, el Señor está poniendo vasijas delante nuestro. Lo declaro en esta mañana. Nuevos grupos de vida comenzarán dentro de poco, que parecen que están vacíos, pero allí el Espíritu Santo de Dios va a moverse. Nuevos lugares comenzarán a abrirse en el nombre de Jesús y serán vasijas que nos desafiarán como iglesia a decir: Señor, allí nos vamos a derramar también. Nuevos proyectos ministeriales tendrán que ser abiertos para la ciudad, porque hay tantas necesidades, hermano, que nuevos proyectos, y los que ya están van a empezar a multiplicarse. Y el grupo de vida plena de adicciones empezará a multiplicarse y empezarán a llegar más necesidades y más tendrá que ser llena esa vasija. Señor, en esta mañana estamos aquí dispuestos para salir de nuestra zona de miseria y entrar en la zona de avivamiento. Y entrar en la zona de avivamiento en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor. Amén.